puedan valorar, entonces podamos pasar al siguiente punto de valorar cuántas cámaras realmente necesitan. Entonces, un proyecto como este se puede resolver el tema de videovigilancia de dos formas. El primero, pues la mayoría tenemos identificado cómo funciona un sistema de CCTV. Tenemos cámaras que van cableadas a un equipo que graba. Este equipo que graba se conecta a un proveedor de internet y podemos revisar el contenido a través de una computadora, un celular o una tablet. ¿Ok? A veces pasamos por alto el tema de energía, que es muy importante y que nos permitiría que el sistema esté operando inclusive cuando hay interrupciones breves de energía. Entonces, de manera general, este es un sistema básico de CCTV. Ahora, por las dimensiones del lugar, es posible que resulte alguna opción utilizar cámaras, algunos equivocadamente llaman inalámbricas. Y le llaman así porque son cámaras que se conectan a la red vía Wi-Fi. Sin embargo, no debemos de olvidar que todas las cámaras requieren un cableado de energía. Este cableado de energía es para que estén funcionando. Sin este cable, no importa que la cámara esté dentro de la cobertura Wi-Fi que podamos implementar, simplemente no va a encender y no va a funcionar. Entonces, algo que también debemos de tomar en cuenta es que se requiere de una infraestructura de red para poder tener enlace de estas cámaras con conectividad Wi-Fi. Esto significa entonces que deberíamos de tener antenas de alta ganancia distribuidos en el área que deseemos cubrir, y también algunos switches de red para que ahora sí podamos conectar el equipo que graba. Conectamos también el servicio del proveedor de internet y de esa manera ya tenemos acceso remotamente. Y tenemos también pues una solución que podría ser híbrida. Esto significaría que a lo mejor hay algunas cámaras que se encuentran cerca, que su ubicación física está cerca del lugar donde vamos a resguardar el equipo principal. Y entonces a lo mejor no debemos de pensar en generar una amplia cobertura de Wi-Fi. Perdón, ¿alguien iba a comentar algo? ¿Ninguna pregunta o comentario? A ver, están comentando que se escucha mal el audio, ¿es correcto? ¿Alguien podría confirmarme? Ah, ok. Entonces, ¿continúo? Bien. Entonces, esta solución híbrida permitiría que las cámaras que estén en una ubicación física lejana al lugar donde vamos a resguardar el equipo que graba, se pueda comunicar vía Wi-Fi, y cámaras que estén cercanas y que no tengamos problema en que se haga un cableado, se conecten directamente al equipo. Aquí en el diagrama podemos ver algo que debemos de tomar en cuenta. Todas las cámaras, aunque se conecte vía Wi-Fi o se conecte con cable la señal de video, se requiere energía. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues ya podríamos elegir. Hay cámaras que son motorizadas y que permiten hacer un movimiento, ya sea programado con rutas que nosotros establezcamos, o se pueden mover a través de la aplicación. O bien cámaras fijas que puedan tener visión nocturna, que puedan tener un balance automático de blancos, etc. Lo importante es que tengamos en mente que todas las cámaras requieren alimentación eléctrica.
no hay una cámara completamente inalámbrica. Entonces, cuando pensemos en implementar en, el inmueble, en áreas comunes pues, las que ustedes piensen más convenientes, eh, debemos de tomar en cuenta que requiere un cable, que requerirá una canalización que puede ser a través de tubería galvanizada que quede expuesta, en algunos casos quizá aprovechar una tubería de algún otro servicio como por ejemplo de Telmex, etcétera. Pero se requiere cableado y si bien hay cámaras como las que vemos en pantalla que pueden enlazarse vía Wi-Fi, lo recomendable es que si de todas maneras debemos de prever la conexión de energía, pues que pudiera ser con cable. En el caso en el que no sea viable, bueno, pues entonces ya veríamos la manera de distribuir antenas de alta ganancia que den una cobertura Wi-Fi. Y la idea de esta red Wi-Fi no es que le dé también servicio de datos a todas las personas que habitan los inmuebles. La idea de esta red Wi-Fi es que sirva exclusivamente para el enlace de los equipos de seguridad. Sería de hecho una red oculta a la que no tendrían acceso las personas que estén pasando para que el sistema funcione de manera óptima. No es lo mismo que tengamos enlazadas 12, 16 cámaras a que haya 40, 50, 80 personas conectadas simultáneamente. También debemos de tomar en cuenta que siempre hay un equipo que debe de recibir esta señal y grabarla. Es muy útil la función de tener el acceso al video en tiempo real. Si en este momento quisiéramos ver quién está en las áreas comunes, por ejemplo, sí sería útil tener acceso a esa información, pero es más valioso recurrir a los eventos grabados. Y esto es posible gracias al equipo central, el cual lleva uno o dos discos duros que almacenan toda la información de las cámaras. ¿Cuánto tiempo podemos tener de respaldo? Depende de la cantidad de cámaras que tengamos, pero más o menos va de 15 días a 45. Entonces, si salimos, no fuimos a nuestro departamento, a nuestra propiedad en 2 semanas y creemos que hubo un pequeño incidente, bueno, pues tenemos un tiempo de grabación en el cual ninguna de las personas que se conecte para ver las cámaras de interés va a poder borrar eventos. El borrar eventos es una función exclusiva de la parte de administración y que asegura que, bueno, pues no haya un mal uso del sistema. Las personas que pudieran tener acceso remoto van a tener privilegios de observar las cámaras que defina el comité que pueden acceder. A lo mejor si yo habito en el edificio A, quizá no voy a tener acceso a ver la cámara que está en la planta baja del edificio B, por decir un ejemplo, o el edificio C. Sin embargo, si se llega a poner cámaras en áreas comunes, a lo mejor ahí sí tengo acceso. En fin, hay diferentes niveles de privilegios de acceso, pero lo importante es que no puedan ninguna de las personas borrar, algún evento grabado. Y con un panorama así muy, muy básico de lo que implicaría, algo que se debe de ir definiendo antes de que podamos hacer una propuesta es pensar qué áreas se desean cubrir. Por cada cámara en la cual necesitemos tener cobertura, sabemos que por lo menos energía eléctrica necesitamos hacer llegar ahí. Y si queremos que sea un sistema más confiable, pues entonces definir dónde irá el equipo central y de ahí tener una canalización, una ramificación hacia cada posición de cada una de las cámaras. La distancia a la cual pueden estar retiradas las cámaras es de hasta 300 metros. Entonces, 300 metros no son los 300 metros lineales que nosotros podríamos visualizar, sino pensémoslo en la trayectoria que seguiría
la canalización o la tubería. A veces es un poquito más distancia de lo que tenemos linealmente, pero por las dimensiones que podíamos apreciar un poco en en este plano, pues pareciera que todo el inmueble podría estar dentro del rango que en cable se nos permitiría. Pero vuelvo a comentar, si quizá el equipo se resguarda en una parte, por ejemplo, por aquí, y necesitáramos una cámara aquí y no hay manera de que se cablee, bueno, pues tendremos que hacer llegar energía a este punto y asegurarnos tener una cobertura Wi-Fi propia del sistema de videovigilancia para que se pueda enlazar al equipo que tengamos acá. Entonces, vamos a ver un segundo. Y entonces, determinar también cómo son las condiciones de energía regularmente. ¿Por qué esta pregunta? Porque, como les mencionaba, la idea de un sistema de videovigilancia, al ser un tema de seguridad, la idea es que funcione de manera constante. Entonces, si no tenemos ningún problema de energía en la mayor parte del año, pues consideraremos un UPS muy pequeño para que solamente haga operar el sistema mientras hay una interrupción breve de energía, como suele pasar, que a veces dura 5 segundos, 10 segundos y regresa, ¿no? Si sabemos que hay interrupciones que pueden durar 10, 15 minutos, entonces tendríamos que pensar desde ahorita en un equipo, un UPS que pueda soportar más tiempo. Esto es muy parecido a lo que pueden experimentar ustedes en las computadoras que utilicen de escritorio en sus empresas o su casa, que sabemos que tiene cierta duración, 10 minutos, 15, 30 minutos, etcétera. Entonces, y bueno, en base a la ubicación de las cámaras que crean conveniente, pues definir cuáles se podrían cablear y en cuáles se tendría que hacer cobertura inalámbrica. Entonces, esta información o este contexto de cómo funcionaría un sistema de videovigilancia es importante que lo tomen en cuenta para que se pueda decidir respecto a la implementación. Y este esquema o estos comentarios que estábamos viendo no tienen que ver con una marca en particular. O sea, aquí estoy hablando en términos generales de cómo funciona un sistema de CCTV actualmente. Entonces, después de explicarles un poco, ponerles en contexto la información necesaria para un sistema de este tipo, ahora sí nos gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, perdón, no levanté mi manita. Yo tengo más bien un comentario, porque yo sé que a mí no me ha tocado, pero yo sé que sí hay momentos en los que se quedan sin electricidad aquí, creo que pues en todo el fraccionamiento, eh, pero no estoy seguro de cuánto tiempo es como el máximo. No sé si alguien por aquí que ya tenga rato viviendo o sepa, porque según yo ha sido como de hasta un día o algo así. Sí, 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 un Sí día va. me ha tocado, pero fue el huracán. Pero antes o después no. No, pero también si te pones a pensar, ni modo que en un huracán o una lluvia o algo, pues No, pues no, no no, no, tengamos no. cámara, ¿no? Estaría la cámara, ¿no? O sea, sí funcionaría, ¿no? La cámara Estaría- durante el huracán. Si hay energía, sí. ¿Y cuánto tiempo podría operar el sistema en caso de que se corte el suministro eléctrico? Depende del UPS. O sea, Ujú. esto lo pregunto porque hay veces, digo, las películas de Hollywood son mala influencia y a veces, de verdad, me ha tocado ver y platicar con personas que asumen que si se va la energía, pues mediodía o un día completo, ¿por qué el sistema no está funcionando? Si se supone que hay un UPS, pero es un UPS pequeño como para una computadora, ¿no? Exacto. Entonces, tampoco conviene meter un UPS muy grande que parece Servivar cuando Ujú. realmente no tienen problemas de energía,
porque esto pues impacta en la inversión que las personas hacen en el sistema y no tiene caso hacer una inversión Tan grande, innecesaria, sí. ¿no? Exacto. O sea, se tiene que hacer lo más acorde a las necesidades e inclusive, ahorita hablando de escalabilidad, si no se sabe, pues podemos partir con un UPS básico. Y también respecto a las cámaras, si se tiene una idea preliminar de qué lugares y no se está seguro de otros, pues sabemos que el sistema puede crecer, ¿no? Y que se podría ir acomodando a las necesidades que se vayan teniendo. Sí, mira, aquí nos comenta una vecina que sí, que dice, es correcto, en esta zona falla la luz, también proteger las descargas eléctricas. Dice que en Playa del Carmen no se protegieron y se quemaron como 10. ¿Qué opciones tenemos ahí o qué garantía tenemos en ese sentido? Sí, la idea aquí, por ejemplo, todo va, se debe de tener, seguir las indicaciones del fabricante del producto, ¿no? Por ejemplo, Ujú. el cable que se utiliza para estas cámaras, si en caso de que efectivamente se puedan cablear, es un cable blindado que precisamente protege a la cámara de alguna inducción que haya y aparte se ponen protectores en donde iba el equipo central. Voy a adelantar otra vez la imagen. Donde se resguarda el equipo que graba, ahí se pone también una protección. Por eso el equipo de CCTV en realidad son más componentes que la cámara y el equipo que graba. Son más cosas para que nos funcione de manera confiable y sin problemas como el caso que están mencionando, que pues sí, la verdad, qué triste es pensar que se tenían 10 o 20 cámaras y de repente 10 dejan de funcionar. Estas fallas no aplican la garantía porque fue una omisión en el diseño y en la implementación. Entonces, aquí nuestras observaciones, nuestras recomendaciones son precisamente para que el sistema sea confiable y durable. Entonces, de ahí también que hagamos la recomendación de que sea cableado para que se pueda tener un óptimo desempeño. Ok, excelente, perfecto, entiendo eso. Bueno, otra preguntita que tengo yo, acá, ¿puedes poner la diapositiva donde está el mapa de la manzana, porfa? A ustedes se les ha, la verdad yo no sé, yo no sé mucho de este tema, pero a ustedes se les ha ocurrido, no sé, han pensado en más o menos cuáles serían los puntos que podríamos cubrir con cámaras, o sea, dónde estaría ubicada cada una de las cámaras, digamos, desde su perspectiva, desde su punto de vista. ¿Alguna recomendación o no sé cuántas podríamos necesitar? No sé si Fidel ya han dado por acá, a lo mejor Fidel les ha pasado ahí la nota de pues, más o menos cómo se ve el vecindario, ¿no? Porque pues aquí en este mapa no se puede apreciar demasiado, pero sería pues interesante saber más o menos en dónde las podríamos ubicar. El centro es la alberca y pues todos los demás son edificios. Así es. Fidel. Sí, nuevamente aquí a sus órdenes. Yo siento que las cámaras tienen que cubrir básicamente las áreas comunes, como es cancha, alberca, las áreas verdes, donde supuestamente vamos a tener algunas áreas de gimnasio al aire libre, los estacionamientos y pues básicamente porque como el área es abierta, o sea, sí hay muchos espacios que cubrir. Y yo ahorita visualizo por lo menos 2, 4, 6, 8, 10. Visualizo por lo menos 20 cámaras para 20 poder caras, ok. tener cubierta la manzana. ¿Mm? Ok, ok, suena bien, sí. Sí, porque de hecho, sí, nos interesa mucho el área del estacionamiento también, pues porque cualquier cosa, ¿no? Yo imagino que pues podría ser como, se pondría, no sé, a lo mejor una en el centro o dos en el centro que volteen hacia los lados o cómo podría ser en ese sentido, o sea, por ejemplo, vamos a decir que el edificio N, del lado del estacionamiento, ¿no? Y lo vemos el N, de aquel arriba a la izquierda. Ese es el Sí. estacionamiento.
se podría poner, por ejemplo, una ahí o dos, una que voltea hacia la izquierda y otra hacia la derecha, o podríamos poner una en el M y una en el O y que apunten hacia el centro, o cómo se podría manejar ahí. Bueno, eso ya básicamente va a depender del tipo de cámara que elijamos, porque incluso podemos poner una motorizada que pudiera estar haciendo escaneo, ya sea por movimiento o, como decía Octavio, con definición de rutas que se establecen en el sistema, de manera que esté haciendo un barrido. Pero eso va a depender también de la propuesta que hagamos, de cómo se adecúen los presupuestos en un momento dado, porque me pueden decir, bueno, pues una cámara de estas es interesantísima, pero el costo se nos eleva, y entonces a lo mejor establecer dos, una en cada esquina fijas, puede bajar el costo significativamente, y bueno, pues ahí ya tendríamos que considerar ya no solamente una canalización de energía eléctrica, sino a lo mejor dos. Entonces hay que evaluar muy bien toda esa propuesta. Nos gustaría saber a nosotros como integradores si vamos a tener la facilidad de que se hagan las canalizaciones exteriores, quién va a suministrar la energía eléctrica para ese fin. O sea, tenemos muchas consideraciones, como les decía, y que ya las mencionó Octavio, para poder hacer una propuesta inicial en la que empecemos a hacer ajustes en número de cámaras, en calidad de cámaras, en posiciones, todo ese tipo de detalles que implica, dado que no tenemos ningún medio para poder hacer un sistema de primera mano, ¿no? O sea, podríamos empezar con algo muy básico, pero no tenemos nada. O sea, da lo mismo hacer un sistema básico, o sea, el diseño para un sistema básico que para un sistema completo. Entonces, necesitamos empezar a definir como vecinos, primeramente, cómo vamos a implementar los requerimientos para la instalación de un sistema en función de una propuesta que pudiéramos ir haciendo. Ok, ok. Perdón, Ah, perdón, Datito. Bueno, nada más para comentar que hablé con Denise y me dijo que sí se podía hacer una instalación eléctrica en las áreas comunes, pero necesitaría tener eso por escrito, ya sabemos cómo es CADU. Nada más me confirmó que pues en caso de algún fallo o algo, pues todo, o sea, todo daño causado por la instalación eléctrica pues va a ser responsabilidad de nosotros. Me dijo, hace énfasis en eso, pero igual, insisto en tenerlo por escrito. También pudiera estar la opción de que algún vecino, si no sé bien como que el plano, la colocación de las cámaras todavía, me imagino que ninguno de nosotros, pero a lo mejor algún vecino puede ofrecer su corriente. Digo, no creo que le aumente más de 50, 10, 20 pesos, 50 al mucho, una cámara, entonces igual podemos hacer aportaciones a ese vecino. Eh, ¿Qué más? Sí, por supuesto, la energía eléctrica no es un consumo excesivo. Se puede proveer desde cualquiera de los departamentos más cercanos a donde se instale la cámara. Pero entonces, en función de eso, sí tendríamos que pensar en cámaras vía Wi-Fi, como dice Octavio, con un sistema exprofeso con una red de Wi-Fi exprofeso para el funcionamiento del sistema, y sería la parte quizá más simple para poder implementarlo. Pienso que la centralización del sistema de monitoreo quizá pudiera ser en el área de la alberca. Sí. Definitivo, eso tiene que ser un área cerrada, exclusivamente con acceso a la persona que administra el sistema. No queda expuesta al público, ni con un cristal solamente. Es un área completamente cerrada porque implica la seguridad electrónica del área, donde queda registrado todo en los DVRs, donde está el suministro de energía eléctrica del sistema. En fin, hay que hacer un espacio, buscar un espacio por ahí en esas áreas públicas comunes, donde se pudiera implementar pues un pequeño site para este. sí. Perdón, puede ser una cajita de acero, digo, a lo mejor puede ser grande, pero puede ser algo así, o hablas de un cuarto o algo para más o menos entender. Puede ser una caja de acero, puede ser un espacio pequeño con muro y una puerta de acero, sí, sin lugar a dudas.
necesitamos que por el clima que prevalece allá tengamos un aire acondicionado preferentemente para poder mantener el equipo en condiciones de operación óptimas. Es varias implicaciones que tenemos ahí que considerar. Sí, sí, sí. Exacto. Perdón, nada más un comentario. Respecto al tema de que alguno de los vecinos pudiera colaborar permitiendo que se instalara una cámara en su propiedad y que inclusive se energizara, pues nada más tomen en cuenta, esto es un sistema de seguridad, no es una especie, un servicio no tan importante inclusive como si fuera un alumbrado público parcial, ¿no? Que algún vecino colaborara. Eh, Estos sistemas de seguridad, pues uno espera nunca utilizarlos, ¿no? Uno espera que no sea necesario tener que recurrir porque significa que hubo un evento que no es positivo, ya sea que hayan dañado nuestro vehículo, que hubo una agresión a una persona, y sí sería lamentable que alguna de las coberturas de las cámaras no nos dé el servicio porque, chin, es que el vecino como salió una semana de vacaciones, pues bajó las pastillas de su departamento o desconectaron la cámara y él no se había dado cuenta, o si le mandaron un correo, pues no está en el inmueble, en fin. Nada más tómenlo en cuenta, pues eh, no se desea, o nadie supongo que desea que se hagan ranuras y trabajos de albañilería y demás innecesarios, pero traten, o sea, con esta información que recibieron hoy, pues traten de ver un punto medio, que haya un balance entre la conveniencia de las preparaciones que se pudieran tener y la conveniencia también respecto a la fiabilidad del sistema. Si van a hacer una inversión en cierto equipamiento, pues lo ideal sería que sea que esté disponible la mayor parte del tiempo en el que lo pudieran necesitar. Tómenlo eso en cuenta y bueno, pues ya en base a eso ya toman sus decisiones. Ok, excelente. Gracias, Octavio. Sí, yo, bueno, que a lo mejor ya lo dijeron ahorita, perdón, se me desconectó el internet, a lo mejor no lo alcancé a escuchar, pero ah, de aquí, o sea, ¿cuál sería, por ejemplo, el siguiente paso? ¿Qué tenemos que tomarnos, o sea, qué tenemos que convencernos nosotros de hacer o cuál es el plan que tenemos que hacer nosotros para que ustedes nos empiecen a dar una cotización sobre una o dos opciones? Ok, Creo ¿podrían? que, perdón, Ajá. les interrumpo. Creo que lo conveniente es que pudiéramos hacer una ingeniería en una visita. Obviamente nosotros cotizaríamos aquí ya previamente esa visita para hacer la ingeniería de canalizaciones, básicamente. O sea, tenemos que tener un plano claro del lugar. Este plano que nos proveyó Daniel, bueno, pues, o Fernando, es algo Buenísimo. nada más ejemplificativo, pero no tiene medidas, no tiene dimensiones del espacio como tal, alturas. Necesitamos hacer una propuesta económica de ingeniería. Ok. Yo creo que va a haber muchos proveedores, y eso quiero hacerles mención, va a haber muchos proveedores que digan, pues mira, ponemos aquí una cámara y jalamos aquí y hacemos allá y sí la conectamos del vecino. Definitivamente esto va a ser algo vulnerable completamente. O sea, siempre va a tener por ahí los riesgos que decía la vecina, que se quemaron las cámaras, que ya lo que comentaba Octavio, se apagó, se desconectó. Y bueno, pues finalmente la inversión no va a ser algo completamente funcional. Siento que si nos vamos a inclinar por un sistema como este, necesitamos hacer algo 100% profesional y eso implica definitivamente ingeniería, implica tiempo, implica inversión en canalizaciones, en sistemas de redes de Wi-Fi, o sea, muchas cosas que definitivamente tenemos que tener en cuenta y esto nos va a llevar una buena inversión, sin lugar a dudas. Habrá, si nosotros les ponemos un número, por decir algo, 10,000, habrá quien diga, yo lo hago por 1,000
y bueno, pues ya quedará a consideración de quienes tomen la decisión, ¿no? En un momento dado de la inversión. Pero función del valor definitivo va la calidad de la prestación. Uh-huh. Sí, sí, perfecto. De hecho, aquí están comentando en los comentarios, dicen que están de acuerdo en que se tomen el tiempo para revisar bien la propuesta de ingeniería para definir un costo. Eh, yo también, pues, o sea, yo creo que es lo mejor. Sobre los planos que están mencionando ahí en CAD, la verdad, no sé si podamos conseguirlos. Yo creo que va a ser difícil. No sé si CADU o quien sea nos quiera prestar estos planos. En todo caso, sería pues más bien que quien que Hacer un vaya. levantamiento dentro de la misma ingeniería, hacer un levantamiento de áreas. Ujú, exacto. Este, y bueno, sí, pues ver cuál sería la propuesta que más nos conviene. Muy bien. Pues lo comentamos aquí en la oficina y les pasamos el dato en la semana de más o menos cuánto costaría esta primera parte para poder considerarlo y en función de eso, ustedes decidir. Ya con una ingeniería, lo ideal es que lo hagamos nosotros mismos, ¿verdad? Ujú. Pero que podamos tener esa ingeniería disponible para que en un momento dado, como cuando contratas a un arquitecto y le dices, quiero que me hagas un proyecto, te hace los planos ejecutables y finalmente tú decides con quién lo construyes, ¿no? Lo ideal es que lo haga el mismo arquitecto que concibió el espacio, que concibió el lugar. Y bueno, en este caso estamos en condiciones semejantes. Si nosotros hacemos la ingeniería, nos gustaría a nosotros ser los constructores Ya. del sistema. Pero si hacemos una ingeniería, se las vendemos a los condóminos y finalmente ustedes deciden con esa ingeniería qué es lo que conviene en un momento dado, ¿no? Si la hacen Ah, con, ok, si la hacen con Exis o si la hacen con cualquier otro proveedor, ok, ¿sí? sí, Pero podemos llegar a acuerdos comerciales ahí en que podamos hacer consideraciones como, por ejemplo, absorber una parte del costo de la ingeniería, si nosotros hacemos el CAPEX de, la, de los equipos, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, si hacemos el CAPEX y el OPEX, podemos llegar a acuerdos muy buenos económicamente. Ok. Eh, ¿Sí? Perdón, Fidel, tengo dos dudas nada más. ¿Quién administraría la grabación de la nube o no sé, quién podría administrar esa información? Y dos, Creo que lo conveniente es que primeramente se defina un equipo responsable, o sea, como no sé, me quiero pensar en hoteles, en edificios corporativos. Generalmente hay un encargado de tecnologías, un gerente de TI. Entonces, aquí entre los condóminos pudiéramos designar a un encargado que tenga conocimientos quizá en el área de electrónica, que sea afín al tema, que estuviera encargado de esa parte, ¿no? Que de hecho el sistema puede monitorearse remotamente y se pueden tener algunos recursos por ahí para el manejo de la información que se está recibiendo en video. okay. ¿Hay un tipo de renta mensual para esa grabación de nube? Hay un software que se tiene que pagar una licencia Okay. anual para poder tener el acceso al monitoreo, pero no es algo grave y es algo finalmente 100% profesional. Ok, está bien. Tenía esa duda. Y también si tienes alguna otra propuesta, una solución de seguridad. Habíamos comentado en la junta pasada que lo de la fotografía cuando entrabas a cierto lugar y te tomaba una foto de las placas, igual sí también pudiera Sí, estar el disponible. control de acceso vehicular desde la pluma de la entrada principal. Exacto, y si tienes alguna otra propuesta, igual para comentarlo con los vecinos, digo, todo Sí, suma y a fin de en un cuentas. momento dado no se preparó, se tiene preparada una presentación ya para otros clientes que les ha hecho. Es cuestión de que se adecue para hacerles una presentación a ustedes. Y en el caso también habíamos hablado de la alarma vecinal, que eso es algo más sencillo, que nada más es como para estar como decimos
vecinos atentos, ¿no? O vecinos vigilantes. En un momento dado vemos alguna situación de riesgo, bueno, hacemos sonar la alarma y pues los vecinos mismos se ponen en estado de alerta. ¿Es una alarma, Entonces, es algo eléctrico o es sí, como? es una alarma sonora precisamente, Ok, así es. perfecto. Entonces, bueno, pues que se comunica con la administración, con la seguridad del condominio, no lo sé. Cosas de ese estilo podemos ir implementando, además de lo que es la seguridad de videovigilancia. Ok, bueno. Pues todo lo que tengas que proponer es bienvenido y aquí ya lo votamos entre los vecinos. Ok, Muchas gracias, pues Fidel y Octavio. quedamos a las órdenes y muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes, Fidel y Octavio, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo Gracias excelente. por su Aquí la tiempo, que revisamos.